Bueno, amados hermanos, muy buenos días. Nos encontramos en esta mañana reunidos nuevamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la voluntad del Señor, agradecidos, contentos, gozosos de estar nuevamente aquí delante de su presencia para adorarle, para exaltarle y en obediencia a su palabra también. Quisiera pedirle el favor a mi amada esposa para que elevemos una oración a nuestro Creador por la ofrenda que domingo a domingo el Señor nos permite. Gracias, Padre del Cielo, por tenernos nuevamente acá reunidos ante tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que bendigas las ofrendas en el nombre de tu Hijo amado Jesús y permite, Señor, que las personas que no pueden ofrendar, Señor, o que no tienen un trabajo, aparájales un trabajo según sea tu santa voluntad, Señor. Bendice las ofrendas, amado Rey, y permite que las utilicemos de la mejor manera, Señor. Que no sea por emociones, Señor, sino que seas tú, Señor, ayudándonos a ofrendar de la mejor manera, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, yo quiero aprovechar y enviar un saludo muy fraternal y cariñoso a nuestros hermanos con los cuales tuvimos la oportunidad de compartir la semana pasada, nuestros hermanos de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena, y un saludo especial también para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga y vamos a continuar con el culto. Por favor, ubiquémonos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, que es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título Vencedor. Repito, primera de Juan, capítulo 5, del verso 4 al 5, donde vamos a leer esos dos versos. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar gloria y honra a la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 4 al 5, está escrito: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Quisiera orar para poner este sermón en manos del Señor. Padre Santo, Dios de la gloria, quiero agradecerte antes que nada por el privilegio que me das de poder estar aquí, Señor, hablando de tu palabra, hablando de tus maravillas, Señor. Por favor, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos y cada una de las personas que escucharán y que escuchan este mensaje, para que abran nuestras mentes, abran nuestros corazones, Señor, y nos dispongamos para escuchar tu palabra, para recibirla con humildad, Señor, para recibirla como palabra tuya. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Repito, el título de este sermón, hermanos, es Vencedor. El significado que nos da el diccionario de la palabra, acerca de la palabra vencedor, es persona que ha vencido en una competencia, que ha vencido en una lucha, derrotar al enemigo. Algunos sinónimos de la palabra vencedor son ganador, triunfador, campeón, victorioso, triunfante, etc. Son algunos de los significados que nos da el diccionario, hermanos. La vida cristiana es una batalla diaria, y creo que eso ya todos lo tenemos quienes nos hemos convertido al cristianismo.
lo tenemos bastante claro, que es una batalla diaria, es una lucha constante que el creyente debe afrontar, porque la corriente del mundo arrastra, jala, nos quiere arrastrar con sus nuevas ideologías de pensamiento, nos quiere arrastrar con sus costumbres y tradiciones que en su mayoría no son conforme a la voluntad de Dios, porque no se ajustan a la palabra de Dios, ni tampoco no se ajustan a la Escritura, a lo que está establecido por Dios en ella. Y cada día nos quiere arrastrar, nos quiere llevar ese mundo que vive a espaldas de Dios, que vive dándole la espalda a Dios, que vive sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Cada día el creyente debe tomar decisiones. Cada día el creyente debe decidir seguir la corriente del mundo o no hacer lo que el mundo hace. Debe decidir si sigue la corriente del mundo o se mantiene firme tanto en sus convicciones como en sus creencias, para hasta así salir vencedor. Y ese es el objetivo principal, hermanos. Ese es el objetivo del creyente. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo. Salir vencedor, salir ganadores, salir triunfantes, terminar venciendo al mundo y sus tentaciones. Salir venciendo al mundo y no dejarnos arrastrar por esa corriente que quiere jalarnos cada día, hermanos. Ahora, ¿cómo es posible lograrlo? Y ese es el primer punto, hermanos. ¿Cómo vencer el mundo? El apóstol Juan nos da la pauta de cómo lograrlo, y lo hace de una manera veraz, con seguridad, nos lo dice en la palabra de Dios. Primera Juan capítulo 5 verso 4, que lo leíamos en el texto base, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y estas palabras están relacionadas con lo que vemos en el contexto inmediato, en el verso 1, donde el mismo apóstol Juan escribe: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es algo que está escrito con total claridad, algo sencillo, que un niño de 5, de 7, de 10 años puede entender. Porque la palabra de Dios está hecha para que todos la entendamos. Dios quiere que todos entendamos su voluntad. Lo que pasa es que hay personas que la enredan, o personas que la tergiversan, o que la acomodan a su creencia. Pero la palabra de Dios es sencilla, hermanos. Es fácil de entender cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos una mente abierta, un corazón dócil, un espíritu dócil a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo, hermanos. Decía que el verso 4 está relacionado con el verso 1, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Estas son las mismas palabras que encontramos escritas en el Evangelio que lleva su nombre también, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 13, que tiene mucho que ver con este tema, hermanos, porque nos está hablando del ser nacido de Dios, y tiene que ver con el tema que estamos tratando. Juan capítulo 1 del verso 11 al 12 dice: a lo suyo vino, viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Dice: a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron, o sea, no le creyeron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, o los que le creyeron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. 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 Concuerdan estas palabras con las mismas palabras que habla nuestro Señor Jesucristo, con las mismas palabras que habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y estos argumentos nos sirven para concluir que si un creyente no es nacido de Dios, no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 3, cuando tuvo el encuentro con Nicodemo, aquella noche que Nicodemo va de noche, redundando, a encontrarse con Jesús, nos sirven para argumentar y para conocer de la boca de nuestro Señor Jesucristo cómo es el nuevo nacimiento, para poder de esa manera tener los argumentos sólidos de nuestra fe también, y también para poder vencer al mundo. El nacer del agua y del Espíritu, como enseña nuestro Señor Jesucristo, una explicación rápida porque ese tema es bastante extenso. Nacer del agua y del Espíritu es nacer por la palabra de verdad, nacer por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No es que nazcamos dos veces, sino es volver a nacer, ese nuevo nacimiento que Dios nos demanda para ser esas nuevas criaturas que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Segundo punto, ¿qué armas usamos? ¿Qué armas usamos para que sea posible vencer el mundo? Las armas de nuestra lucha, las armas de nuestra batalla, no son carnales, hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así lo expresa el apóstol Pablo de una manera magistral en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Y si no son armas físicas las que usamos, si no son hachas, ni espadas, ni cuchillos, ni nada de eso, entonces, ¿cuáles son las armas que usamos? La fe, el amor, la obediencia. Estas tres las podemos ver con claridad en el contexto inmediato de este pasaje, hermanos. El pasaje base. Y las tres van unidas. ¿Por qué? Porque se relacionan entre sí. La fe, que nos relaciona con Dios y nos permite nacer de Dios. Porque el requisito indispensable para nacer de Dios o para ese nuevo nacimiento es la fe. El amor que recibimos de Dios y que nos capacita para amar aún a nuestros enemigos, que nos capacita para amar a nuestros semejantes. Y la obediencia, que nos perfecciona y sirve para estar en armonía con Dios. De los tres, hermanos, de estos tres puntos, la mayor es la fe. ¿Por qué? Porque la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos provee, la que nos dota de un arma espiritual con la que podemos de una manera fácil combatir y vencer al mundo. 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que es posible obtener como creyentes esa victoria, ese triunfo, vencer
el mundo, hermanos. Tercer punto. Cristo venció. Cristo venció. Para quienes están apuntando. Hebreos capítulo 4. Hay un pasaje que tiene mucho que ver con esto. Hebreos capítulo 4. Verso 15. Está escrito: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En su humanidad, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y en su naturaleza humana, Él fue tentado en todo, pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. El Evangelio de Mateo, Marcos, Marcos y Lucas recogen los testimonios de cómo Satanás tentó a Jesús en más de una ocasión, pero Jesús no accedió a ninguna de esas pretensiones. Además de eso, en el contexto de los evangelios vemos cómo los judíos lo tentaban, lo tentaron muchas veces, le hacían preguntas para tentarle, y Jesús se mantuvo firme, porque sabía dónde tenía puesta su mirada, sabía qué era lo que él tenía que hacer exactamente. Nosotros tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos la fe de Jesús, la fe de Cristo, la fe de el Hijo de Dios. Podemos todos ser vencedores también si tenemos la fe de Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, hermanos. Nuestra fe. El verso 5 del texto base, el apóstol hace una pregunta retórica. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel que tenga la fe puesta en Jesús, hermanos, que crea en Jesús como el Hijo de Dios, podrá vencer el mundo, podrá vencer todas las tentaciones, y esa fe le mantendrá firme en sus convicciones, en sus creencias, y le ayudará, o nos ayudará a todos, para estar firmes y para no dejarnos arrastrar de esa corriente que quiere llevarnos cada día con esa cantidad de ideologías, de nuevos pensamientos, de nuevas revelaciones, de nuevas creencias. Si estamos firmes en esa fe, hermanos, vamos a vencer el mundo. Vamos a vencer todas esas tentaciones así como lo hizo Jesús. Y ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro referente, como nuestro mayor referente, porque con su ejemplo de vida, humanamente, nos enseña, nos muestra que sí se puede, que es posible mantenernos firmes y vencer el mundo, hermanos. ¿Y tú tienes esta fe? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Cristo? Amén. ¿Crees que Jesús es el enviado? Amén. ¿Quieres y anhelas vencer el mundo? Amén. Yo quiero hacerlo. Y sé que con la ayuda de Dios vamos a poder lograrlo. Y ustedes también. Porque tenemos la palabra. Tenemos las pautas que el apóstol Juan
nos da en su palabra. Y si estamos atentos a ellas, a seguirlas, a meditarlas, a analizarlas, a creerlas, va a ser posible, hermanos. ¿Usan las armas apropiadas? Porque si usamos las armas, si no usamos las armas que la Biblia nos da, va a ser imposible. Pero tenemos las armas para poder lograr ese triunfo en Cristo, hermanos. En Cristo somos triunfantes. Amén. 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 En Cristo somos triunfantes porque Él nos lleva de triunfo en triunfo cada día. Cuando tenemos la confianza verdadera en Él. Cuando creemos realmente que Él puede ayudarnos, va a ser posible que venzamos, hermanos. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con una promesa, de las tantas promesas que encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. Recordemos que las promesas de Dios son condicionales. Todas las promesas de Dios tienen un requisito indispensable. ¿Y cuál es? La fe. Creer. Cuando creemos, cuando depositamos fe en Jesús, en Dios, esas promesas se harán realidad en nuestras vidas, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Todos quienes hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él, nos hemos hecho hijos de Dios, hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y esa fe nos ayuda a mantener firmes, esa fe es la que nos ayudará a vencer el mundo, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que lo meditemos a lo largo de esta semana y que le pidamos a Dios que nos ayude en oración para poder lograrlo, hermanos, y que oremos para que el Señor sea con nosotros cada día y que cuando estemos fallando o cuando nos sintamos débiles, recordemos que tenemos la palabra, que tenemos las armas para batallar, para llevar esa lucha diaria que es la vida cristiana, hermanos. Oremos. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que nos has dejado revelada y escrita para nuestro beneficio, para nuestra guianza, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión cada día, Señor, de aferrarnos a ella, de creerla. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a recordar, Señor, que en Cristo somos triunfantes, que en Cristo somos vencedores, que todo es por medio de Cristo. Bendice por favor a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica, a vivirlo. Y en la medida que tú nos lo permitas, Señor, ayúdanos a compartirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco y te pido que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque todo lo que hacemos es gracias a ti, Señor. No hay ningún mérito en nosotros, es por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Una feliz semana.